Bien, seguidamente trabajaremos con el proyecto de equipos utilizado hasta la clase 8. Veremos en primer lugar cómo manejar la configuración de una aplicación. En la mayoría de las aplicaciones tenemos cierta información como ser parámetros, puede ser el nombre de la empresa, etcétera, del servidor de base de datos, el nombre mismo de la base de datos que utiliza el sistema, etcétera. Datos que podrían ser parametrizados, que son propios de la aplicación. Bien, ¿cómo manejamos eso con el Visual Studio? Dentro del proyecto tenemos la carpeta de My Project. Abrimos esta carpeta o clic derecho, propiedades del proyecto. Bien, vamos a la pestaña de configuración y vamos a ver los elementos de configuración almacenados en nuestra aplicación. Estos elementos de configuración, cada uno de ellos se almacena en este archivo app.config, que es el archivo de configuración de la aplicación. Fíjense que aquí agregamos dos elementos de configuración. Servidor BD, que es de tipo string, tiene el ámbito o alcance a nivel del usuario, significa que el usuario en tiempo de ejecución puede modificar el valor almacenado en esta clave. Y el valor correspondiente al nombre del servidor de base de datos es *SQL Express. Bien, otro elemento de configuración que hemos agregado se llama base de datos, es de tipo string, tiene alcance de usuarios y almacena el nombre de la base de datos que utiliza nuestro sistema. Si quiero agregar otro elemento puede ser nombre empresa, tipo string. Si quiero que el usuario lo modifique, quedaría en ámbito usuario, si no queda en ámbito aplicación. En ese caso es de solo lectura. Mi empresa, etc. Bien, guardamos nuestro archivo de configuración, cerramos la pestaña, vamos a echar un vistazo a la estructura del app.config. app.config es un archivo que está estructurado en formato XML. Fíjense que las cadenas de conexión que estuvimos creando con las distintas formas de base de datos dentro de nuestro proyecto se almacenaron dentro de este archivo. Si nos vamos bien al fondo, vemos los user settings y los application settings. Fíjense que aquí tenemos la clave servidor BD, que es de tipo string, y su valor es .SQL Express. Por el lado de la base de datos tenemos equipos y el nombre empresa, la clave que acabamos de agregar. Bien, ¿qué utilidad le vamos a dar nosotros a esto? En este caso nos vamos a conectar a SQL Express de nuestro equipo, pero vamos a suponer que queremos instalar el sistema en un cliente. El cliente tiene un servidor de base de datos, colocaríamos el nombre del servidor de base de datos en ese lugar. Lo mismo que el nombre en sí de la base de datos podría cambiar de implementación e implementación. Es decir, para este caso se llama equipo, pero en otro lugar podría llamarse de otra manera nuestra base de datos. Mediante esto, lo que vamos a hacer es poder modificar estos valores sin tener que tocar el programa, el código fuente. Agregamos un formulario nuevo, Windows Form, está por aquí, FRM configuración de acceso. ¿Cuál es el objetivo de este formulario? Bien, cuando se carga el formulario, él nos mostrará los valores de esas claves recién creadas. El usuario podrá modificar esas claves y al darle confirmar lo que hacemos es guardar los nuevos valores en el archivo de configuración del sistema. Veamos el código del formulario. Ok, al momento de cargarse el formulario, recuperamos las claves de configuración. txt servidor bd.text, el nombre del servidor, la caja de texto. ¿Cómo recuperamos? my.settings y el nombre de la clave, servidor bd. Por el lado del nombre de la base de datos tenemos una caja de texto donde almacenaremos el valor de la clave base de datos. Conclusión, para acceder a un elemento, para tomar el valor de un elemento, basta con hacer referencia al espacio de nombre my.settings y el nombre de la clave de configuración que queremos utilizar. Cuando el usuario haga clic en confirmar, lo que haremos es grabar, reemplazar los valores
de esas claves en el archivo de configuración. Vamos a ver el código. Confirmar.click se valida el ingreso del nombre del servidor y del nombre de la base de datos. En caso de que algún dato no sea ingresado por el usuario, desplegamos un mensaje de error al usuario. Mensaje de error. Enviamos el foco al nombre del servidor. Forzamos la salida del procedimiento confirmar. En if. Si es que no ocurre el error, sigue la ejecución del procedimiento y grabamos los valores de la clave servidor BD y base de datos, asignándole el valor de las cajas de texto correspondientes. Fíjense que antes de salir invocamos al método save de my.setting. En ese momento se graban los datos en el archivo. Acá se hace una aclaración importante. Si los elementos de configuración para poder ser modificables deben tener alcance de usuario. Por último, cerramos el formulario. Bien, con esto tenemos entonces cómo parametrizar el acceso a nuestro sistema sin tener que tocar el código fuente de la aplicación. Bien, seguidamente lo que hicimos fue agregar un nuevo formulario, un formulario de inicio de sesión común en cualquier sistema. Formulario de login. Venimos a la carpeta de Windows Forms y nos fijamos en algún lugar, formulario de inicio de sesión. Es un formulario, una plantilla ya preestablecida que nos permite ingresar usuario y contraseña. El formulario ya está diseñado, lo único que tenemos que hacer es implementar la lógica de control de acceso de acuerdo a nuestro sistema. FRM login y agregar. Doy cancelar porque en este proyecto que tienen de ejemplo ya está el formulario. Fíjense, este formulario fue creado a partir de esa plantilla. Lo único que hice fue agregar un control link label. ¿Qué hace este objeto link label? Lo único que hace es invocarla o llamar al formulario de FRM configuración de acceso en modo modal para que el usuario pueda parametrizar el acceso al sistema. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña, y al presionar el botón confirmar debemos implementar la lógica que nos permita acceder a la base de datos. ¿Cómo haremos eso? Utilizaremos un objeto conexión de base de datos y dados los datos de usuario y contraseña más los parámetros de acceso al sistema de la ruta o el nombre del servidor y la base de datos, intentaremos abrir o establecer una conexión con el servidor de base de datos. Si la conexión se logra exitosamente, vamos a mostrarle el menú principal del sistema al usuario. Caso contrario, vamos a desplegar un mensaje de error. Bien, antes de ver el código del botón OK, el botón de inicio de sesión, vamos a hablar de los módulos. ¿Qué son los módulos? Un módulo en visualbasic.net es un archivo de código visualbasic.net. Vamos a darle doble clic aquí. Un archivo de código utilizado con el objetivo de reutilizar objetos, variables, procedimientos, etc. Todo lo que sea común y de mucha utilización dentro de nuestro sistema lo podemos utilizar a nivel de módulos. Por ejemplo, una función de algún cálculo que se utiliza en 5 o 6 programas, la misma función, bien puedo escribirla una sola vez a nivel de módulo y darle acceso a nivel de todo el proyecto o solución. Fíjense que aquí tenemos el módulo mod principal y dentro de ese módulo tenemos algunos objetos definidos. Por ejemplo, con alcance público significa que toda la solución, todos los proyectos dentro de la solución van a poder acceder a estas variables. Guión bajo nombre servidor de tipo string, donde almacenaremos el nombre de nuestro servidor de base de datos. Por otro lado tenemos una variable nombre base de datos donde estará almacenada el nombre de la base de datos que utilizamos. Modificador de acceso free significa que dentro del proyecto cualquier parte del código podrá acceder a este objeto. No así otros proyectos que eventualmente se encuentren dentro de la misma solución. Guardamos el nombre de usuario en esta variable. Fíjense que aquí estamos inicializando con una cadena vacía. Bien, aquí hay algo importante.
creamos un objeto de tipo conexión de base de datos, pero no es un objeto de conexión a una base de datos específica. Es decir, todos sabemos que los proveedores de datos administrados definen la conexión a la base de datos, al servidor de base de datos. En ese sentido tenemos un objeto SQL Connection que permite conectarnos a bases de datos de tipo SQL Server. Un Oracle Connection permite acceder a bases de datos Oracle. Un OLDB Connection permite acceder a motores de base de datos que sean compatibles con la tecnología OLDB. En este caso estamos usando el IDD Connection, objeto de interfaz de base de datos. Bien, los objetos de interfaz en ADO.NET sirven para lograr un nivel de abstracción entre los distintos proveedores administrados. Es decir, un IDD Connection, este objeto, se podrá comportar como un SQL Connection, como un Oracle Connection, como un OLED Connection, etc. Es un objeto interfaz, independiente, digamos, a un proveedor de datos específico. Luego se podrá convertir en un proveedor de datos específico sin problema. Entonces, con eso logramos abstracción en el código. Ok, está nuestro módulo principal. ¿Cómo agregamos un módulo al proyecto? Fácil, clic derecho sobre el mismo, agregar módulo. Archivo para almacenamiento de grupo de funciones o código. Bien, cancelar. Estamos listos como para ver la lógica de nuestro formulario de login. Antes de eso, vamos al menú principal del sistema. Le hicimos un pequeño cambio. Como ustedes saben, el menú principal es el primer objeto que se muestra dentro de la aplicación al ser ejecutada. Le hicimos un cambio a nivel de código. Queremos que se muestre el menú, pero que el control vaya a el formulario de inicio de sesión. Es decir, no queremos que ningún usuario acceda a los datos del sistema sin antes haber iniciado una sesión, ser autenticado en el servidor. Vamos a ver código. El método shown del formulario es el que ocurre cuando el formulario se carga por primera vez. Cuando ocurre esto, cuando ejecutamos la aplicación. Bien, lo que hacemos es inhabilitar el menú principal. Le llamamos al formulario login de modo dialog, es decir, que se coloca por encima de cualquier otra ventana y el control pasa a este formulario. Si el formulario se cerró, habilitamos el menú principal del sistema y le mostramos al usuario en una etiqueta el nombre de usuario ingresado por el usuario que inició sesión. Bien, cerramos esto. Bien, ahora vayamos a ver el código del botón login.